Vamos a Romanos capítulo 15. Necesitamos avanzar en este libro porque ya después de este libro vamos a entrar al libro de Eclesiastés. Y la semana pasada había comentado que íbamos a ver nada más 2 temas en el capítulo 15, pero bueno, se me hace que van a ser 3, ya vimos uno, hoy vamos a ver otro y la semana que sigue, si Dios nos permite, el último tema del capítulo 15 para después entrar al capítulo 16. Romanos capítulo 15 del verso 14 al verso 21. Cuando lo tengan me dicen un amén. Dice la palabra del Señor. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Bueno, vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este momento, Señor. Para mí es un momento crucial, porque se va a hablar tu palabra y la encomienda de los que predican es enseñar tu palabra conforme a tu voluntad. Y es por eso, Señor, que te ruego que me ayudes en esta hora, y que tu palabra, Señor, sea el centro de nuestra reunión. Que al escuchar tu palabra nos podamos nosotros gozar, la podamos recibir en nuestro corazón, pero también tengamos en nuestros corazones ese deseo ferviente de llevarla a la práctica, a nuestro diario vivir. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, hermano, este es el tema 30 de esta carta de los Romanos. Ya después de algunos meses donde hemos abordado precisamente esta carta de los Romanos, una carta, hermano, muy necesaria, donde algunos eruditos exponen que todo pastor en algún momento de su vida ministerial enseñe esta carta texto por texto. Este es el tema 30, hermano, y como tema es mi carga ministerial por los gentiles. ¿Saben? Entendiendo lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Mi carga ministerial por los gentiles, donde veremos 8 versículos. El tema siguiente, que va a ser el tema 31, que va a ser del verso 22 hasta el verso 23, será conduciéndonos bajo la voluntad de Dios, cuando Pablo planea un viaje a España y desea pasar por Roma. Ese es el tema que viene. Amén. Porque la realidad es que todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos, todos los planes que tengamos, pues
hemos de tratar de que vayan conforme a la voluntad del Señor, amén. Y así estemos en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Bueno, hemos estado, hermano, haciendo mención que desde el capítulo 12 del libro de los Romanos, Pablo comienza a abordar el tema de la práctica. El tema de la práctica. En ese tema de la práctica, hermano, hemos visto que el apóstol nos hace un llamado a darnos al Señor. Nos hace un llamado a que esa forma de darnos al Señor tiene que ver con dos cosas. Número uno, con la santificación y con servir al Señor. Con esas dos cosas tienen que ver. El apóstol Pablo también a través desde el capítulo 12 en adelante nos ha hablado acerca de algunos deberes cristianos. Y la palabra es muy acertada porque como cristianos tenemos ciertas responsabilidades, ciertos deberes. Nos ha hablado también acerca de cómo debemos de someternos a las autoridades de gobierno que son puestas por Dios. Ese tema ya los vimos. Y los dos temas anteriores, hermanos, Pablo aborda un problema que estaba minando la iglesia, de los romanos. ¿Qué problema era? Bueno, lo que estaba sucediendo es que en la iglesia de los romanos había cristianos fuertes y había cristianos débiles, como en toda iglesia los hay. Amén. Y estos cristianos fuertes y débiles en la fe estaban contendiendo sobre opiniones, para no decir peleando, pues, porque realmente la palabra contender tiene que ver con un opositor. Entonces Pablo aborda ese tema porque pues nos estaban edificando, ¿verdad? Nos estaban edificando. Y realmente lo que aborda él son temas de conciencia. Temas de conciencia. Entendemos que no estaban contendiendo sobre temas doctrinales que él ya expuso en 11 capítulos, sino sobre opiniones. Y él lo aclara, ¿verdad? Sobre opiniones. Es decir, lo que aborda Pablo en estos capítulos, repito, o los dos temas anteriores que vimos, bueno, capítulos 14 y 15, eran asuntos de conciencia nada más. Pablo, al abordar este tema, les hace un llamado a los fuertes, porque se entiende que el fuerte, pues ha crecido, es maduro, se le puede hablar con claridad. ¿Me explico, hermano? No se va a sentir, ¿verdad? A un fuerte, a diferencia de un débil. Con un débil pues hay que ir con cuidado, ¿verdad? Con cuidado, precisamente porque le falta madurez, porque le falta crecer. Entonces Pablo, al abordar este tema, les hace un llamado a los fuertes en la fe a que reciban a los débiles, en el sentido de que les tengan paciencia mientras los débiles crecen o maduren. Porque esto es como un niño, ¿verdad? A un niño, hermano, pues le vas a tener que paciencia a que ese niño crezca, y a que los niños, ¿verdad? En el caso de nuestra hermanita, ¿verdad? Tiene su niño y su naturaleza es que son inquietos, y uno prefiere a veces uno que sean inquietos porque dice uno está saludable, ¿verdad, hermano? Pero es llamado a tenerles paciencia porque es niño, le falta crecer, le falta desarrollarse. Entonces Pablo, al abordar este tema, les hace un llamado a los fuertes en la fe a que reciban a los débiles, en el sentido de que les tengan paciencia mientras los débiles crecen o maduren. ¿Por qué? Porque entendemos que dentro de una congregación unos hermanos crecen más rápido. Esas son cosas que solamente a Dios le compete, ¿verdad? Porque ese hermano crece más rápido. Entendemos que uno también se esfuerzan más, son más dedicados, ¿verdad? Pero de repente vemos que hay hermanos que crecen más rápido, unos maduran más rápido, pero otros hermanos les lleva algunos años, pero no quiere decir que no sean hijos de Dios. Otros llevan algunos años para entender algunos asuntos que pasan en la iglesia, ¿verdad? Más adelante, hermano, después de que Pablo les hace un llamado a los fuertes a que reciban a los débiles, y los débiles pues no juzgan a los fuertes, el tema pasado, después de que el apóstol les hace un llamado a que se reciban, a que les tengan paciencia,
ahora les habla a estos dos grupos de cristianos, les habla sobre la unidad. Eso lo vimos nosotros el viernes pasado. Les habla sobre la unidad. Recordemos que estaban contendiendo sobre opiniones. Amén. Sobre opiniones. Entonces, repito, Pablo quiere que los fuertes les tengan paciencia a los débiles y que no contiendan sobre opiniones. Y en ese no contender, ahora les habla un llamado a la unidad. ¿Por qué? Porque una iglesia desunida, pues simplemente no va a avanzar, no va a ir a ningún lado una iglesia desunida. Una iglesia desunida por cosas no esenciales, pues simplemente va a ser de tropiezo para los nuevos congregantes. Esa es una realidad, que lleguen nuevos congregantes y que nos vean que nos estamos peleando por cosas no esenciales. Entonces el congregante va a decir, bueno, entonces ¿de qué se trata esto? Es decir, en ese llamado que le hace Pablo a los débiles y a los fuertes, les hace un llamado a la unidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la iglesia esté unida. Pero para que una iglesia sea unida, Pablo hablándole a los fuertes, porque tenemos que entender que el fuerte es maduro, ha crecido. Amén. Para eso les hace un llamado a los fuertes a dejar un cierto ego que todos podemos llegar a tener de cierta manera. Charles Spurgeon dice que todos, que por más que tú veas a un hermano que sea humilde, tiene por ahí 1 gramo de ego, aunque otros dicen tienen 1 tonelada, ¿verdad? Entonces, Pablo a los fuertes les hace un llamado a menguar. ¿Por qué? Porque está crecido el fuerte, es maduro. Les hace un llamado a menguar, a negarse. Es decir, entendiendo el contexto de lo que estaba pasando dentro de la congregación, es que había hermanos fuertes que no les parecía condenable el comer carne a diferencia de los débiles. Y uno puede decir, pues ese asunto para nosotros es, hermano, es un asunto que lo podemos resolver. Pero hay otras cosas que dentro de una congregación, que son a veces cosas pequeñas, que pueden causar diferencias, discusión o pleito. ¿Qué cosas de repente, dicen por ahí, verdad? De repente hacemos una tormenta en un vaso de agua. Cosas simples. Amén. Cosas simples que, bueno, para el que no quiere menguar no es tan simple. ¿Me explico, hermano? Entonces, entendiendo el contexto de lo que estaba pasando dentro de la congregación, había hermanos fuertes que no les parecía condenable el comer carne a diferencia de los débiles. ¿Qué le dice Pablo a los fuertes? Le dice que por causa de los débiles, fíjense, por causa de los débiles, que les faltaba crecer, que les faltaba madurar, Pablo le dice a los fuertes, mengüen. Y si es necesario, no coman carne, porque él mismo lo dice, ¿ah? Pablo dice, si es necesario, no coman carne. Es decir, con esto el apóstol le deja saber que los débiles están en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez. Y por ese proceso de madurez que les falta a los débiles, los fuertes pueden negarse por amor a su hermano. Fíjese. Y menguar, negarse no es fácil. Porque aún Pablo dice, yo estoy dispuesto a comer legumbres con mi hermano, ¿verdad? Y eso puede ser muy aplicable para muchas cosas que de repente contendemos que no son cosas esenciales de la doctrina. Amén, sino son opiniones. Por eso dice el verso 1 del capítulo 15, así que los que somos fuertes, él se consideraba Pablo fuerte, ¿eh? Debemos de soportar la flaqueza de los débiles. Pero hay una palabra que él dice en el versículo 1 del capítulo 15, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjense lo que dice, no agradarnos a nosotros mismos. ¿Ves? Ahora pregunta, ¿qué les está pidiendo Pablo a los fuertes cuando le dice, y no agradarnos a nosotros mismos? Les está pidiendo mengüen. Mengüen porque a los débiles les hace falta crecer. Y ahí en el versículo 3, si va al capítulo 15, versículo 3, estamos ahí. Esta es la introducción nada más para poder conectar lo que vamos a hablar hoy.
¿Qué dice en el versículo 3? Porque ni aun Cristo, ¿qué hermano dice? Se agradó a sí. Fíjese lo que dice. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Y quién es Cristo? Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que aun Cristo, por causa de nosotros, tuvo que menguar. Mire, hermano, aun Cristo por causa de nosotros tuvo que menguar. Y lo dijimos el viernes pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siendo Dios se hizo hombre, siendo rey se hizo siervo, siendo león se hizo cordero, siendo el dador de la vida se dejó matar. Es decir, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. En base a eso, en el versículo 7 del capítulo 15, dice Pablo, por tanto, o sea, en base a que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, es decir, Él se negó, ¿verdad? En base a eso, a lo que le está pidiendo Pablo a los fuertes, le dice, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo, que hermano, nos recibió para la gloria de Dios. Estuvimos hablando, hermano, de que esta palabra recibíos tiene que ver con recibir con cariño, con hermandad. Este recibíos no es de, ay, ese hermano o esa hermana a mí me cae mal, ¿quién lo invitó? Ni modo, que pase. No se trata de ese recibíos. No se trata de ese, es un recibíos de hermandad. Entonces, una vez que Pablo, hermano, da por terminado este asunto y confía que los fuertes, en vez de discutir con los débiles por cosas no esenciales, y con esto fomentar la unidad de la iglesia, el apóstol pasa a exponer dos cosas, ya en estos versos que vamos a abordar, del verso 14 al verso 21. Número 1, la carga que él tiene sobre los gentiles, porque al último los romanos son gentiles también. Y número 2, habla un poco de sus planes futuros, ya desde el versículo 22, hasta el versículo 33. Pero esos planes que él tiene están basados en la voluntad de Dios, porque así tiene que ser. Que todo lo que hagamos, que todo lo que decidamos, estemos seguros que lo hagamos bajo la voluntad de Dios. Consejo: cuando usted vaya a tomar una decisión, un consejo, cuando usted vaya a tomar una decisión sobre cualquier asunto de su vida, estése seguro que esa decisión que va a tomar ya pasó por un tiempo determinado de oración. Si usted va a decidir algo, estése seguro que ya oró, que ya el Señor le contestó, que ya el Señor le dio luz verde. No tome decisiones cuando sus emociones lo estén controlando, que a veces las emociones lo controlan a uno, ¿verdad? Y uno toma decisiones y no son decisiones a veces bajo la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, la carga que tenía Pablo por los gentiles, la carga por el ministerio que él ejercía, y con esto nos va a llevar a nosotros a examinarnos qué tanta carga yo tengo por el ministerio que el Señor nos ha delegado, nos ha confiado. Es decir, cuando hablo de carga no estoy hablando de un peso, de híjoles, ni modo, tengo que hacer esto, no, sino de ese deseo de cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, aparte del llamado de la salvación. Amén. Mire cómo comienza el versículo 14 del capítulo 15. ¿Estamos ahí? ¿Lo tienen? Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en estos dos textos. La Nueva Traducción Viviente dice, no sé quién la traiga, ¿verdad? Pero dice: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también, que pueden enseñaros los unos a los otros.
Aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas, porque sé que lo único que necesitan es recordaros, pues, por la gracia de Dios. Ahora, mire bien, hermano. Pablo, después de dar una amonestación tanto a los fuertes como a los débiles, en estos dos versos, este escrito es como más, podríamos decirlo, más delicado, o como que él está tratando de tener más tacto, ya aquí en este verso 14 y 15. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, a pesar de que él no fundó la iglesia de Roma, no sé si usted sabía, pero él no fundó la iglesia de Roma. ¿Sabía o no? A pesar de que él no fundó la iglesia de Roma, y como ponen algunos eruditos, la mayoría de los congregantes de la iglesia de Roma no lo conocían a él personalmente y solamente habían escuchado de él. Pablo, al escribirles esta hermosa carta, él quiere que ellos vean lo que él predica. Él quiere que ellos vean lo que él enseña como apóstol. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, porque Pablo sentía la responsabilidad de ellos, ya que fue llamado ¿a quién? ¿El apóstol de quién? De los gentiles. Es decir, esa iglesia él no la había fundado, pero él sentía esa responsabilidad, esa carga por los romanos, porque al último los romanos eran gentiles. Y número dos, él quiere verlos y quiere estar con ellos, ya que tiene la intención de ir a España. Y ese es el tema que vamos a ver más adelante. Entonces, en estos dos versos, con los que comenzamos, 14 y 15, Pablo quiere que atiendan lo que él ha escrito. ¿Qué ha escrito? Bueno, ha desarrollado una tesis tremenda en el tema de la justificación. Pero también, mire bien, hermano, les da una exhortación en cuanto a cómo deben de actuar, en cuanto a las diferencias que tengan dentro de esta congregación, cómo deben de actuar. ¿Qué les dijo? Ya les dijo, recíbanse. Hablándole a los débiles y a los fuertes. Recibir al débil en la fe, capítulo 14, verso 1. Por tanto, recibir los unos a otros, capítulo 15, 7. Ya les dijo eso, recíbanse. Repito, recordemos en el contexto lo que estaba pasando, es que estos dos grupos de cristianos, fuertes y débiles, no se podían ver y estaban dentro de una congregación. Como que no se soportaban. Como que estos hermanos no se soportaban y no se estaban recibiendo, sino que se estaban rechazando. Y Pablo dice, recíbanse, acéptense. Amén. Dijimos en la clase pasada que la palabra recíbanse, ya lo dije ahorita, tiene que ver con tratar con cariño al hermano que difícilmente soportas. Ahora, ese recíbanse o este recibir los unos a los otros, Pablo le dice la forma como deben de hacerlo, porque hay formas. Hay formas. Ejemplo, no quiero decir usted, ¿verdad? Pero vamos a decirlo en tercera persona. Ejemplo, alguien de repente le puede caer mal un hermano o una hermana dentro de la misma congregación. Y simplemente pues le cae mal, no la puede soportar o no lo puede soportar. Y a la hora de recibirle dice, ni modo, ¿verdad? Le pone caras o le tuerce la boca. ¿Me explico, hermano? De repente dentro de una congregación puede ser que un hermano con otro hermano, o una hermana con otra hermana, ya llegó ese hermano, y le pone la cara, y le tuerce los ojos, le tuerce la boca. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso pasa en otros lados. Pablo le dice, esa no es la forma adecuada de recibirse. Esa no es la forma adecuada, esa no es la forma adecuada de recibirse. Eso no es la forma de un cristiano de recibirse. Es decir, el recibirse, la forma como lo está abordando el apóstol Pablo, le muestra que hay formas como se debe de hacer. Y la pregunta es, ¿cómo se deben de recibirse?
Ahí lo dice el texto, en el verso 14. Usando la bondad y el conocimiento. Esas dos cosas. Ya les habló de negarse, de menguar. Ahora dice, acéptense. Repito, pero no es como, pues ni modo, tengo que aceptar a ese hermano o a esa hermana. Me cae mal, pero no sé quién la invitó, pero ni modo. Pablo dice, no, es que esa no es la forma. Así no es. Porque al último, hermano, somos un cuerpo. Vamos a pasar una eternidad juntos. Yo voy a pasar la eternidad con aquella hermana. ¿Me explico, hermanos? ¿Verdad, hermanos? Entonces, Pablo dice que hay formas. Y nombra dos palabras importantes aquí, y una de ellas es la bondad y el conocimiento. Es decir, es como si Pablo dijera, hermanos míos, las diferencias, las amonestaciones que hay entre ustedes, por favor, arréglenlas. No está diciendo que no, está diciendo arréglenlas usando el conocimiento de la palabra y la bondad. Porque si no usamos el conocimiento de la palabra y la bondad, vamos a ser insensibles. Amén. Por eso dice, pero estoy seguro, dice el verso 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Entendamos que Pablo, hermano, el estilo de él no es adular a nadie. No es adular a nadie. Sabe que ellos son nacidos de nuevo. Y le dice la forma, dice, por eso estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera, dice, que podéis amonestarnos los unos a los otros. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Usen la bondad y el conocimiento. Entonces, una vez que Pablo les pone que al recibirse los unos con los otros, los hagan basados, los hagan fundamentados en el conocimiento de la palabra de Dios y la bondad, él dice, así es la forma como se deben de amonestar, usando el conocimiento y la bondad. Esa es la forma. Sí, repito, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo, o está haciendo un llamado a que no debemos de ser insensibles. Porque mire la orden, llenos de bondad, llenos de conocimiento, y después dice amonestar. Y aquí la palabra amonestar, hermanos, cuando nosotros la leemos, siempre a nuestra mente llega de regaño, de agarrar a palos al hermano y o sea, decirle tanta cosa, hermano, sin bondad. Sin embargo, aquí la palabra amonestar tiene que ver con animar o corregir, pero recordemos que tiene que usar la bondad y el conocimiento de la palabra, porque es un fruto de la bondad. Porque pregunta, hermano, ¿a quién le gusta amonestar? Las mamás amonestan a los muchachos, ¿verdad? Y constantemente los amonestan y los amonestan. Pero ¿a quién le gustan que los amonesten? Yo sé que nadie dijo amén, ¿verdad? Nadie dijo amén, porque a nadie le gusta que lo amonesten. Lo que está diciendo Pablo, hermano, repito, él está diciendo que para amonestar tenemos que tener estos dos ingredientes, conocimiento y bondad. ¿Por qué? Porque en ocasiones te va a tocar amonestar a un hermano, pero el propósito de amonestar a un hermano es llevarlo a un cambio, llevarlo a un arrepentimiento, pero también te tocará que te amonesten. Y es ahí donde tenemos que tener la suficiente humildad de poder recibir amonestación. Ok, yo estoy amonestando a un hermano, pero va a llegar el momento, porque no soy perfecto ni eres perfecto, hermano. Te vas a equivocar, vas a decir una palabra por otra, vas a actuar de repente de una manera
que no es buena que no es lo de un cristiano, y de repente un hermano quizás te va a molestar, y es ahí donde tendremos que tener la suficiente humildad y que el Señor nos ayude a ti y a mí de poder recibir la amonestación, porque repito, ¿a quién le gusta amonestar? Yo creo que todos a lo mejor levantaríamos la mano, ¿verdad? Pero si digo, ¿a quién le gusta que lo amonesten? Yo creo que ahí todos bajaríamos la mano. ¿Saben? ¿Saben, hermano? Verso 15. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, dice el verso 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Miren lo que dice. Y luego la otra palabra es bien interesante, porque dice: por la gracia que de Dios me es dada. Si Pablo, hermano, en ese tacto, Pablo le dice: me he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento para haceros recordar. Fíjese bien, hermano, para haceros recordar. Así dice el verso, ¿verdad? La segunda parte del texto. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿qué cosas, por la gracia de Dios, de repente como iglesia deberíamos de tener en cuenta siempre? ¿O qué cosas de repente se nos olvida? Y al oír, por la gracia de Dios, el Señor a través de un predicador nos hace recordar. ¿O qué cosas olvidamos en nuestro caminar cristiano que es necesario que se nos recuerde por la gracia de Dios? ¿Verdad? ¿Qué cosas? Precisamente lo que Pablo escribió en esta carta. ¿Qué cosas necesitamos no olvidar? Porque de repente, hermano, como que olvidamos ciertas cosas. Bueno, a mí me ha pasado, no sé a usted, ¿verdad? Y es una bendición que un predicador, ya sea yo, un hermano, los hermanos que predican, cuando prediquen nos van a predicar la palabra, por supuesto, pero entendemos que el Señor nos está recordando que es algunas cosas que hemos olvidado. Por eso le dice Pablo aquí, ¿verdad? Esas cosas ya las saben ustedes, pero dice ahí que lo hace con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Y qué cosas de repente, hermano, nosotros necesitamos recordar? Bueno, que todo es por gracia, que no paguemos mal por mal. Son cosas que a veces olvidamos en el momento de los conflictos, que no paguemos mal por mal, que compartamos las necesidades de los santos. Usted sabe, hermano, que hay necesidades. Hay hermanos que de repente están enfermos, necesitan la ayuda de nosotros. Necesitamos volver a recordar que necesitan de nuestra ayuda. Amén. Que nos asociémonos con los humildes, que si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos, que nos sometamos a las autoridades gubernamentales, que nuestras diferencias como opiniones, recordemos pues que no debemos de pelear y usemos la bondad y el conocimiento, que cuando tengamos diferencia entre uno y otro, pues menguemos, que nos recibamos los unos a los otros, sino que no contendamos sobre opiniones. A veces hay cosas, hermano, que es necesario que nos hagan recordar. Amén. Es decir, con esto entendemos, hermano, que el Señor, a través de los mensajes que nos haga recordar ciertas cosas, a través de un predicador, lo tenemos que tomar como bendición. Como bendición. Dice Pablo: por la gracia que de Dios me es dada. Sí, ¿por qué Pablo le dice? Por ese atrevimiento les hizo recordar. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, le había dado la gracia a Pablo de predicar a los gentiles. Porque el llamado que él tenía, hermano, él lo tenía en serio. Lo tenía en serio. El llamado que él tenía, él lo tenía claro. El llamado que él tenía, que fue predicar a los gentiles, y los romanos eran gentiles, a pesar de
él se sentía con esa responsabilidad. Es decir, sabía, hermano, que el ministerio conlleva una responsabilidad donde Dios va a pedir cuentas. Pero sentía esa carga por él, porque al último eran gentiles. Sentía esa responsabilidad. Y eso nos enseña a nosotros algo muy importante, hermano, que por lo menos nosotros los que estamos sirviendo consideremos la misma actitud. Amén. En las cosas del Señor. Porque no le servimos a un hombre. ¿Sí me explico, hermano? Consideremos la misma actitud que tenía el apóstol. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Otra versión dice, la Nueva Versión Internacional dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal. Pero mire que esa versión dice el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo, al usar la palabra deber sacerdotal, hermano, en esa versión, que es la mejor traducción en griego para ver lo que estaba expresando el apóstol nos da a entender, hermano, que un sacerdote del antiguo pacto, cuando ministraba el tabernáculo, porque esa versión lo expresa más en el original del versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando. Esta versión dice para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, y dice yo tengo el deber sacerdotal. Esa es la mejor traducción en griego que podríamos encontrar. Entonces Pablo, al usar la palabra deber sacerdotal, repito, es la mejor versión en traducción en griego para ver lo que estaba expresando el apóstol Pablo. Él nos da a entender que un sacerdote del antiguo pacto, hermano, cuando ministraba en el tabernáculo, no andaba con jugaderas. No andaba con jugaderas. Era algo serio. Un sacerdote del antiguo pacto, cuando ministraba, no decía, ay, pues el día de hoy no tengo ganas. El día de hoy, ay, no tengo ganas sabiendo que iba a servir. ¿Me explico, hermano? No. Cuando un sacerdote del antiguo pacto ministraba, era serio. Sabemos nosotros que tenía que venir de la tribu de Leví, porque era algo sagrado. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña que el llamado a ministrar en cualquier área, ejemplo, el llamado pastoral, el llamado a predicar, el llamado a enseñar, el llamado en cualquier área que estemos ejerciendo el ministerio, es algo sagrado, es algo serio, es una labor que se necesita entrega. El llamado a ministrar, hermano, no es algo como ahora, ¿verdad? Como ahora los famosos cantantes cristianos, ¿verdad? Como ya no los invitan a cantar, hermano, pues se ponen de pastor muchos de ellos, ¿verdad? Ya son pastores, después son apóstoles y después son profetas y no sé qué tanto. Porque hay una ola donde muchos cantantes, como ya no los invitan a lugares, hermano, se ponen en lugares que no les corresponde. Y lo que ministran simplemente no edifica, no santifica. Dice, ministrando el Evangelio de Dios, como si Pablo dijera, para eso me llamó el Señor, para ser ministro, para predicar el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, con esto Pablo, hermano, está diciendo dos cosas. Número uno, el mensaje de un verdadero ministro del Evangelio es que el mensaje que predica santifique al que va a escuchar. Y dos, que el llamado que él tenía a predicar es un llamado que él lo tomaba con mucha seriedad y responsabilidad. Gentiles, verso 17, ¿estamos ahí?
Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. La Nueva Traducción Viviente dice, si tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Es decir, Pablo, hermano, con esto sentía, podríamos usar la palabra, hermano, sentía un privilegio de poder ser un predicador, ¿sí? Porque quiero que sepa, hermano, que es un privilegio inmerecido. Amén. Todo lo que hacemos en la obra del Señor es un privilegio inmerecido. Predicar la palabra, enseñar, hacer lo que hacemos es un privilegio inmerecido. Y él decía, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. La Nueva Traducción Viviente dice, si tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Con esto nos enseña que el llamado por el Señor es un privilegio. Usted y yo, hermano, no tenemos que estar anhelando otra cosa más que servir al Señor. Esa es la realidad. Ya te dio el Señor salvación, ahora es servir al Señor. Ese es el deseo de todo cristiano, servir al Señor, santificarse y servir al Señor, sabiendo que es un privilegio, es algo único. Verso 18. Dice, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Es decir, entendemos que Pablo no se está jactando, ¿verdad?, sino que él está diciendo lo que Dios está haciendo. Verso 19, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo, mira lo que dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, de costa a costa. Algunos comentaristas exponen que iba de ciudad tras ciudad, hermano, y llegaba a lugares donde ya no había ciudades. O llegaba a lugares donde ya estaba la costa del mar y pues que ya no iba a avanzar, y se regresaba y seguía predicando. ¿Verdad? Verso 20. ¿Lo tiene? Dice, y de esta manera me esforcé. El ministerio necesita esfuerzo, hermano. Amén. Esfuerzo, dedicación. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no desde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Era la regla que él tenía, era salir a predicar. El hermano llegaba a una ciudad, predicaba, formaba ministros y se iba a predicar. No es como ahora, ¿verdad? En estos tiempos que ahí van a llegar, pongamos el anuncio y ahí llegan. ¿Para qué salir a predicar? Debemos de preocuparnos nosotros, hermano, de el por qué no hay almas nuevas. Entendemos que nosotros no somos los que les cambiamos el corazón, es el Señor, ¿verdad? Pero tendría que ser preocupante. Amén. ¿Qué está diciendo el verso 20? Que salí a predicar, me esforcé a predicar, dice, el Evangelio. Amén. Repito, no es como ahora en estos tiempos donde algunos dicen, van a llegar solos. Porque hay muchos que piensan así, ¿verdad? Van a llegar solitos, ahí no, pongamos el anuncio y llegan solos. No, salía a predicar, se esforzaba. Verso 21. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Está citando Isaías 52, 15. Ponemos de pie, seguimos el próximo viernes.